Es un gozo poder estar con ustedes una vez más aquí, poder traer la palabra del Señor al pueblo del Señor. Y quisiera comenzar con una cita de John Flavel, que fue uno de los más prominentes puritanos del siglo XVII. Él dijo lo siguiente: si el rescate de un cruel tirano es dulce para un pobre cautivo, cuán dulce debe ser para los oídos de los pecadores esclavizados escuchar la voz de libertad y liberación proclamada por Jesucristo. Y creo que todos podemos contestar: muchísimo más dulce. Es decir, que alguien te rescate a ti o que alguien te libere de alguna carga, de algún problema, de alguna deuda, definitivamente se siente maravilloso. Es una experiencia dulce, como mencionaba John Flavel. Pero cuando alguien es rescatado por Dios, a través de Jesucristo, entonces esta liberación supera en todos los sentidos cualquier experiencia de rescate que podamos tener en este mundo. El ser redimidos por Cristo es inmensamente más dulce, más maravilloso que cualquier otra experiencia de rescate humano. Y es precisamente sobre esto que en esta ocasión quisiera predicarles. Específicamente, me gustaría que veamos que Cristo Jesús vino a este mundo para dar su vida en rescate por su pueblo. Veamos la manera en la que nuestro Señor lo dice yendo a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y nos enfocaremos del 42 al 45. La palabra de Dios dice así: así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es en ese último versículo que me gustaría enfocarme y ver 4 preguntas que este texto nos va a contestar. 4 preguntas que este versículo nos va a contestar. ¿Cuáles son estas preguntas? Primero, ¿quién es el Redentor? Es decir, ¿quién es aquel que hará el pago que va a resultar en nuestra liberación? Segundo, ¿cuál es el precio del rescate que este Redentor tiene que pagar? O dicho de otra manera, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que tiene que Él llevar a cabo? Tercero, ¿de qué viene a rescatarnos? ¿De qué viene a rescatarnos? ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la sentencia de la cual viene a traer liberación este Redentor? Y por último, ¿quiénes son los beneficiarios de este rescate o liberación? O dicho de otra manera, ¿a quiénes viene a rescatar este Redentor? Así que, ¿quién es el Redentor? La primera pregunta. ¿Cuál es el precio del rescate? Segunda pregunta. ¿De qué nos viene a rescatar o liberar? Tercera pregunta. ¿Y quiénes son aquellos que Él ha venido a traer liberación? Cuarta pregunta. Empecemos entonces con ¿quién es el Redentor? Y la respuesta que el texto nos da es simple, es clara: el Hijo del Hombre. Ahora bien, de todos los títulos que Cristo pudo haber utilizado, Él decide usar este por el significado que dicho nombre encierra. En otras palabras, Él pudo haber dicho el Mesías o el Hijo de Dios vino a, etcétera, etcétera. Sin embargo, Él decide utilizar el Hijo del Hombre. No ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate. ¿Por qué utiliza Él este nombre? Por el significado
que este nombre encierra. Ahora, para entender el significado, necesitamos regresar al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Daniel. Capítulo 7, versículo 13 y 14 de la profecía de Daniel, leemos estas palabras. Y aquí está Daniel viendo la siguiente visión. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, el Padre, y fue presentado ante él, este hijo de hombre. Y le fue dado al hijo del hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que, como podemos nosotros observar, Jesús es precisamente el Hijo del Hombre que Daniel vio en aquella visión nocturna. Pero la conexión que Cristo quiere hacer al utilizar este nombre es la siguiente: que antes de que se le den a él los privilegios de ese título, es decir, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, antes de eso, él tiene que servir primero a otros. Por eso él utiliza este título, porque quería llamar la atención de los oidores a esa visión de aquel Hijo de Hombre en un estado glorioso, para después mostrar con los siguientes versículos que para que él pueda disfrutar de todo esto, primero tenía que ocurrir algo. Tenía que servir a otros. Por eso él dice, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. En otras palabras, no vino para que le sirvan primero, sino vino para servir primero. Y ya después, él va a recibir el servicio, la adoración, el reconocimiento de las naciones, de los pueblos y de las lenguas. Así que es la conexión que Jesús quiere utilizar en este versículo al utilizar este nombre en particular. O si lo queremos poner de otra manera, nuestro Redentor es antes que nada el siervo de Dios que ha venido a sufrir, ha venido a servir a muchos, después de lo cual recibirá la exaltación como el Hijo del Hombre. El siervo que viene y como siervo viene a realizar algo específico, después de lo cual va a disfrutar de la plenitud del título Hijo del Hombre, la plenitud de lo que Isaías vio en aquella visión. Ahora, el apóstol Pablo confirma esto cuando escribe lo siguiente, Filipenses capítulo 2, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y más adelante ese mismo capítulo dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La misma idea, solamente que Pablo ya la pone de manera clara en un solo lugar. Pero esa es la razón por la cual Jesús decide utilizar el título el Hijo del Hombre. Quería mostrar que primero Él viene como este siervo, y después de que Él venga a servir, Él será exaltado. Esto nos lleva a la pregunta número 2. ¿Qué clase de servicio hará Jesús a favor de su pueblo? Es decir, ¿qué clase de pago tendrá que ofrecer el siervo de Dios por nosotros? Ya sabemos que el Redentor es el Hijo del Hombre. Sabemos que Él, ese es el título que decidió utilizar. Pero ¿cuál va a ser el servicio que Él va a venir a realizar antes de ser exaltado? Bueno, Jesús contesta y dice, una vez más, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida
en rescate? La respuesta entonces es dar su vida. Por supuesto, esto no es nuevo. Desde el libro de Isaías, específicamente el capítulo 52 y 53, sabíamos que el siervo de Dios daría su vida en expiación por el pecado. Leemos: después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Así que el precio del rescate que Jesús tuvo que pagar incluía los más crueles tormentos que usted puede imaginar, aplicados directamente en su alma, una agonía que usted y yo no podemos imaginarnos, y por supuesto los más dolorosos sufrimientos en su propio cuerpo, lo cual culminó en su muerte. Él daría su vida. Ese sería el precio. Sufrir en cuerpo y alma, y este sufrimiento culminaría con su muerte. De hecho, no tenemos que ir muy lejos para confirmar esto. Capítulo 10 de Marcos, versículos 33 y 34, Cristo dice: ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, misma expresión, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Como podemos ver, el sufrimiento de Jesús, el entregar su vida, el morir en la cruz, fue el precio que Jesús pagó a Dios para nuestro rescate. O si queremos utilizar las palabras del Pedro, el precio de su rescate, dice Pedro, capítulo 1, no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Así que toda la Escritura está de acuerdo con esto. Isaías, y por supuesto no otros pasajes en el Antiguo Testamento. Cristo mismo, antes de mencionar esta expresión, le anunció a sus discípulos lo que le iba a suceder en Jerusalén. Y después Pedro viene y confirma, bajo inspiración divina, que el precio del rescate, el precio de la liberación, era precisamente su propia vida. Su sangre tenía que ser derramada. Su preciosa sangre, dice Pedro, sería el precio que traería liberación. Y entonces, naturalmente, esto nos lleva a la pregunta: ¿salvación de qué? ¿De qué vino a rescatarnos el Hijo del Hombre? Que es la tercera pregunta. Y tenemos que admitir, si somos honestos, que Marcos 10:45 no nos dice la clase de redención que Cristo había venido a traer. De manera que la primera pregunta, pues el texto claramente nos dice: ¿quién es el Redentor? El Hijo del Hombre. ¿Cuál fue el precio que él tenía que pagar? ¿Cuál fue el precio del rescate? El texto nos dice: entregar su vida. Venir a servir para entregar su vida. Pero cuando pensamos en esta pregunta, ¿rescatarnos de qué? El texto simplemente no nos dice de manera explícita a qué tipo de rescate o liberación Jesús vino a alcanzar. Pero no hay que preocuparnos. Tenemos muchas partes en la Biblia que nos hablan de este punto. Quisiera simplemente mencionarles 3 textos en el Nuevo Testamento que nos apuntan textualmente a este tema de la redención. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Escuche lo que dice el apóstol Pablo allí. Cristo nos rescató, mismo lenguaje, redención, rescate. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por fe recibiéramos el espíritu de la promesa. En otras palabras, dado que hemos desobedecido a la ley de Dios,
merecemos justamente recibir la maldición de la ley. Merecemos estar bajo la maldición de haber quebrantado la ley de Dios. Es decir, merecemos recibir, por causa de nuestra desobediencia, la condenación, el castigo eterno. Y las buenas noticias que dice Pablo aquí, a Pablo aquí, son que en virtud de ese rescate precioso de Jesús, en virtud de su sufrimiento y su muerte en la cruz, Jesús entonces ha logrado una liberación, ha logrado rescatarnos, liberarnos de esa maldición y de ese castigo que justamente usted y yo merecíamos. O dicho de otra manera, gracias a la obra de Cristo como el siervo sufriente, los que creen en Él y se arrepienten, reciben el perdón de los pecados. Pablo en Efesios 1:7 lo pone de esta manera: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Así que primero en Gálatas Pablo nos muestra esta maldición para todos los que quebrantan la ley. Y de esa maldición viene una realidad de condenación y de castigo eterno. Y entonces las noticias del Evangelio entran. Jesús entra en la historia y dice: yo tomo esa maldición por ti. De manera que los que crean en Él y en su obra, como después Pablo va a decir, tienen mediante su sangre la redención. Es decir, no más condenación, no más maldición, sino perdón, y todo esto por gracia. Así que esa es la primera que podemos nosotros ver en el Nuevo Testamento de lo que Cristo vino a lograr, de lo que Cristo vino a rescatarnos. Vino a rescatarnos de la maldición de la ley. Y una vez ya salvos, Él nos vuelve a poner en la ley, no para que vivamos bajo una maldición, sino para que la obedezcamos en gratitud por la salvación que Él nos ha dado. Y de esa manera mostrar que somos el pueblo santo del Señor. Ahora, ¿de qué más nos ha rescatado el Hijo del Hombre? El apóstol Pedro responde de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Así que no solamente Dios nos ha sacado de la maldición, de la condenación, viene Pedro y dice: hay una realidad más palpable, hay una realidad más visible. ¿Y cuál es esa realidad? Que Dios en Cristo también te rescató de la vida absurda, es decir, de aquella vida vacía, de aquella vida sin propósito, de aquella vida llena de idolatría que llevábamos antes de conocer a Jesús. Él nos vino a rescatar. Así que lo que Pedro está diciendo es que Cristo nos ha librado de ese estilo de vida que llevábamos y nos ha traído al conocimiento del verdadero Dios. Y aquí es donde podemos escuchar a personas hablar de un antes y de un después. Yo vivía de esta manera, vivía una vida de esta forma, pero Cristo vino y me rescató de eso y me trajo al Dios vivo y verdadero. Y Pedro es lo que quería enseñar. No solamente somos quitados de la maldición y condenación que merecemos por el pecado, en virtud del rescate de Cristo, sino que este rescate abarca nuestra vida en el presente, haciéndonos personas diferentes, transformando nuestras vidas, sacándonos de esa vida sin propósito y vacía que teníamos, para darnos entonces una vida que pueda glorificar al Señor, una vida que viva para Él y que se deleite solo en Él. Pero hay más. Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23 nos muestra otra área en la que experimentamos liberación. No solamente experimentamos liberación en cuestión de nuestro estatus delante de Dios, no solamente experimentamos liberación en cuestión de nuestra condición o naturaleza, en donde Dios nos transforma y nuestra vida es diferente, sino que también experimentaremos una liberación física. Escuche lo que dice Pablo en Romanos 8. Sabemos que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, y aquí viene la palabra, la redención de nuestro cuerpo. Así que, misma expresión hemos estado viendo desde el inicio, donde Pablo comienza diciendo, Él nos ha redimido de la maldición de la ley. Después viene Pedro y dice, Él nos ha rescatado de la antigua, absurda manera de vida que teníamos antes, bajo la idolatría del pecado. Y después viene otra vez Pablo y dice, de hecho hay una liberación también que no hemos hablado. Y esta liberación es la redención de nuestro cuerpo. Y con esas palabras, el apóstol Pablo nos enseña que además de todo lo anterior que podemos ver en las Escrituras, Cristo ha comprado con su muerte en la cruz la redención de nuestro cuerpo. De manera que no solo nuestra alma goza libertad, sino que cuando el Hijo de Dios regrese, recibiremos cuerpos glorificados. Cuerpos libres de toda contaminación y de todos los efectos del pecado. En otras palabras, no habrá más dolor físico, ni tampoco dolor en el alma. No habrá más muerte, no más envejecimiento, no más enfermedad. Y todo eso, cuerpos glorificados, libres de todos los efectos del pecado, no más muerte, no más nada de esto. Todo eso, gracias al precio que pagó nuestro bendito Redentor Jesús, con su sufrimiento, su agonía y la culminación de todo eso, su muerte en la cruz. Lo que para nosotros es gracia, para Cristo tuvo un gran precio, una gran obra, un gran rescate, para que podamos hoy disfrutar del perdón de nuestros pecados, justificación. Podamos disfrutar de una santificación real en donde ya no somos como éramos antes y poder experimentar un día la glorificación, cuerpos resucitados, viviendo en un mundo restaurado. Lo que nos lleva a la última pregunta: ¿quiénes son los beneficiarios de este rescate? ¿Quiénes son los receptores de esta liberación? Regresando a Marcos capítulo 10, versículo 45, leemos una vez más: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es precisamente esa última frase, por muchos, que es el término que nos va a ayudar a poder entender esta pregunta. Es un término que hace referencia a todos los integrantes de una comunidad específica. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida en rescate por todos los integrantes de una comunidad específica. ¿Y cuál es esa comunidad específica? El pueblo escogido por el Padre. ¿Se acuerdan de las palabras del ángel cuando fue a visitar a José, cuando estaba pensando él si dejaba a María? ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel a este José? Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: dará a luz, esta María, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y aquí viene la razón o la explicación de por qué el nombre. Porque él salvará al mundo de sus pecados. No, el ángel fue muy claro: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús vino a rescatar a su pueblo, no a todos los seres humanos. Claro que su sacrificio es eficaz y puede alcanzar a todo ser humano, pero no fue el propósito por el cual Jesús vino. Aunque su sacrificio es suficiente para salvar a todos, el diseño de la redención no era alcanzar a todos. El diseño de la redención, el diseño de este plan de rescate, el diseño de entregar su vida, era un diseño que tenía un propósito específico, que tenía una audiencia específica, que tenía un
grupo específico en mente. ¿Y quién es ese grupo específico en mente? Los escogidos, aquellos que desde antes de la creación del mundo habían sido elegidos por el Padre para ser receptores de esta gracia salvadora. Por eso Pedro, en su salutación, en su primera epístola, capítulo 1, él dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, escribe esta carta a los elegidos, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Y ahí tenemos en Pedro, en esencia, lo mismo que está diciendo Jesús acá. Tenemos, dice Pedro, al Padre que ha escogido a un grupo de personas, los elegidos, y que estos elegidos, dice el texto en Pedro, experimentan la obra del Espíritu Santo, y esta obra del Espíritu Santo es eficaz. ¿Por qué? Porque estas personas que son obradas, o que el Espíritu Santo obra en sus vidas, obedecen a Jesucristo, vienen a Jesucristo y son redimidos por su sangre. Es una obra eficaz que solamente disfrutan los elegidos. Así que, como podemos nosotros ver, los beneficiarios de esta gloriosa liberación que Cristo logró son todos los elegidos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, no por todos, no por toda la humanidad, por muchos. Y estos muchos son este grupo, esta comunidad elegida desde antes de la fundación del mundo. A ellos Dios en su gracia les concede fe, les concede arrepentimiento en el momento que Él ha planeado, para que puedan entonces recibir este maravilloso rescate. ¿Rescate de qué? Una vez más, de la maldición de la ley. ¿Rescate de qué? De la vida absurda que tenían las personas. ¿Y rescate de qué? Este cuerpo plagado por el pecado, afectado por el pecado. Todo eso los elegidos lo disfrutan por gracia. J.C. Ryle, un antiguo pastor, dijo lo siguiente: por esa muerte, Jesús hizo satisfacción plena y completa por las innumerables transgresiones del hombre. Y literalmente son eso, innumerables pecados de la humanidad. Desde el primero, Adán, hasta el último hombre, son innumerables las transgresiones del ser humano, del pueblo escogido. Son innumerables sus transgresiones. Pero la muerte de Jesús, dice Ryle, hizo una satisfacción plena y completa. Continúa diciendo: Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando murió, Jesús murió por nosotros. Cuando sufrió en nuestro lugar. Cuando colgó de la cruz, colgó allí como nuestro sustituto. Cuando su sangre fluyó, fue el precio de nuestras almas. Y ahora, en gratitud por tan grande salvación, sigamos el ejemplo de Cristo y sirvamos con humildad a nuestros hermanos. Regresando a Marcos, capítulo 10, versículo 42, Jesús llama a sus discípulos y les dice: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En gratitud por todo esto que hemos recibido, en gratitud de tener la bendición de conocer al Redentor y llamarlo a Él nuestro Salvador, en gratitud por todo esto, les animo a que sigamos el mismo ejemplo de Jesús: servir primero. Son tantas las maneras en las que podemos hacer esto. Servir en el ámbito eclesiástico,
en donde venimos con esta actitud servicial y de humildad, de poner a disposición y edificación de la iglesia los dones que el Señor me haya dado. Servir en el ámbito familiar, en donde tal vez si tú eres el padre o el esposo, tienes entonces esta misma actitud de venir y servir para bendecir a otros, para ayudar a otros. Ser siervos también en el ámbito laboral, en donde venimos y apoyamos y ayudamos y tenemos esta actitud de humildad. Y cuando nos pregunten, ¿pero por qué actúas de esa manera? ¿Por qué te gusta servir? ¿Por qué te gusta estar abajo? Nuestra respuesta va a ser, porque tengo un Redentor que hizo lo mismo. Tengo un Redentor que vino, se humilló, entregó su vida, sirvió, incluso lavó los pies, ¿no? Sus discípulos, para que yo tuviera vida. Y ahora estoy tan agradecido con ese Salvador que quiero hacer lo mismo. Quiero servir. Y eventualmente llegará el día en donde este servicio se va a convertir en una celebración. En una celebración en donde escucharemos, ¿se acuerdan las palabras de Jesús? Ven, siervo fiel. Y la palabra clave ahí es esa, siervo. En lo poco fuiste fiel, serviste primero, en lo mucho te pondré. Mismo patrón, servicio, exaltación después. Les animo entonces que mientras llegue ese día en donde Dios traiga los galardones para cada uno de nosotros y escuchemos esas maravillosas palabras en la segunda venida, mientras llega ese día, nuestra función es servir. Servir los unos a los otros. Y como Pablo dijo, aprender a ser siervos por amor a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque precisamente no merecíamos en lo absoluto nada de esto. Pero tenemos, Señor, la bendición de que en tu soberana voluntad nos escogiste, Señor. Y al escogernos, Padre, eso garantizaba que cuando el Hijo viniera, el Hijo del Hombre viniera y sirviera a tu pueblo entregando su vida, yo estaba en su mente, cuando Él murió. Estábamos, Señor, en su mente, cuando Él colgaba sobre la cruz como nuestro sustituto. Gracias, Señor, por tanta bondad. Permite, Señor, que en respuesta a esta gracia que tú nos has dado, vivamos vidas en humildad, vidas en servicio, vidas que estén, Señor, abajo, vidas que estén, Señor, con los pies, con las manos, ayudando, sirviendo, motivados por una humildad y un amor hacia ti. Hasta esperar aquel día, Señor, en donde por tu misma gracia escucharemos, vengan siervos, entren a lo que ha sido preparado para ustedes. Y entonces, Señor, disfrutaremos de grandes bendiciones. Pero mientras llega ese día, capacítanos, Señor, para hacerte fiel en este mundo caído. Oramos en Cristo Jesús. Amén.